Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de catecismo. Estuve revisando sus tareas y felicidades por los que pudieron investigarme lo del rosario. Estuvimos checando las tareas y pues nos da gusto por los niños que sí lo hicieron. Y los que faltan pues esperamos recibirlas pronto o les ha costado trabajo encontrar cómo hacerlo. Recuerden que si tienen alguna duda o no saben dónde buscar, pueden mandarnos un mensaje y nosotros con gusto los vamos a ayudar para que todos vayamos parejos y estén entendiendo las clases conforme las vamos llevando, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana, que se llama Maestro, ¿dónde vives? Recuerden que para empezar, primero que todo, tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo. Así es que empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En posición de oración decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como les decía, el tema de esta semana se llama Maestro, ¿dónde vives? Para empezar y entender un poquito mejor el tema, voy a empezar a platicarles o a preguntarles si ustedes saben qué es un refrán, si han escuchado en la escuela o a su mamá o algún familiar hablar de los refranes. Aquí en el libro nos marcan dos refranes que están en la página número 99. El primero dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y el otro es: el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué les dicen estos refranes o qué le entienden a estos dichos populares? No sé si alguno haya escuchado a alguien decirlos o se los hayan dicho a lo mejor a ustedes. La primera actividad de este tema dice que en la página 100 escribamos bien en unos renglones qué es para nosotros, qué significan esos refranes. Por ejemplo, yo les puedo decir, el que yo he escuchado mucho es el de: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Para mí eso quiere decir que si nos juntamos mucho con una persona, empezamos a actuar como esa persona. En nuestros días a lo mejor es cuando vemos una novela o una caricatura que nos gusta mucho y que la imitamos o queremos hacer como ellos. Por ejemplo, hace un tiempo que veíamos las caricaturas de, por ejemplo, Dragon Ball, y que todo mundo se vestía de Dragon Ball. Ahorita no sé cuál sea la caricatura de moda o lo que esté de moda, pero que todos queremos vestirnos o comprarnos la misma ropa. Eso es más o menos lo que para mí significa ese refrán: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Quiere decir que con las personas que nos juntemos, nosotros empezamos a actuar como esas personas. Y así cada uno, según lo que ustedes entiendan de ese refrán, en la página 100, en la parte de arriba, va a escribir qué es lo que les dice a ustedes ese refrán o ese dicho popular, o qué es lo que ustedes entienden. ¿Ok? Bueno, para continuar, vamos a leer el Evangelio del día de hoy para ver qué es lo que Jesús quiere que aprendamos o qué es lo que nos quiere decir. Este Evangelio o esta lectura está sacada de Juan, de la primera de Juan, versículo primero, del 35 al 42. Y vamos a seguir la lectura conmigo. Dice: al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Jesús les respondió: vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Y bueno, aquí en esta lectura, el día de hoy, más o menos se refiere o lo podemos enlazar o llevar a los refranes que vimos en la primera parte de la clase. En esta lectura, no sé si vieron el video que subió al grupo la catequista Carmen, donde nos daba como una introducción a este tema. En el video nos hablaban de Jesús, de que en ese entonces ya era un Jesús grande. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que ya con el tema que habíamos visto cerrábamos los temas de Navidad? Ahorita vamos a entrar al tiempo ordinario, y no es porque no haya fiestas o porque no haya nada importante, pero el tiempo ordinario es cuando se habla de un Jesús grande, ya adulto, y nos narran las experiencias o las enseñanzas que fue haciendo Jesús a sus discípulos y a nosotros durante toda su vida adulta. Y este es el primer tema de esas enseñanzas. Entonces ya estamos viendo que Jesús ya es un adulto, ya está predicando, ya está en su vida pública. Y estaba todavía Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que ya en algún tema hablamos que Juan el Bautista era el último profeta, que fue el que anunciaba la venida de Jesús? Entonces nos narra la lectura que un día estaba Juan el Bautista con sus discípulos, porque Juan el Bautista también tenía gente que lo seguía. Estaba con los discípulos Santiago y Andrés. Y iba pasando, y entonces vieron que pasó Jesús, vio Juan que pasó Jesús, y les dijo: ahí está el Cordero de Dios. O sea, anunció que Jesús es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Y pues sí, se quedaron viendo y todo. Entonces los discípulos fueron y siguieron a Jesús y le dijeron Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Porque pues querían seguirlo, querían escuchar, seguir aprendiendo de las enseñanzas que Jesús daba. Entonces Jesús les dijo: pues síganme y verán dónde vivo. Y los discípulos lo siguieron. Y ya les enseñó Jesús dónde vivía, y lo siguieron y escucharon las parábolas y las enseñanzas que Jesús tenía. Y pues nos dice ahí la lectura que ya eran, imagínense, lo encontraron a las 4 de la tarde y ya eran las 10 de la noche y ellos todavía seguían ahí. Y Jesús les dijo que se quedaran, que si querían aprender más de él, que se quedaran. Y él así empezó a llamar a sus discípulos para darles las enseñanzas. Eso es lo que nos habla la lectura de hoy. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que se nos tiene que grabar en nuestra cabeza como enseñanza de este tema para esta semana, es cómo Jesús llamó a esos discípulos para que lo siguieran, para tener un encuentro íntimo con él, para que fueran sus amigos. Ya la gente empezaba a saber quién era Jesús, ya lo veían por los pueblos predicando y todo, y sí, los escuchaba mucha gente, pero Jesús tenía en su plan llamar a sus discípulos, a sus amigos, a la gente que quería estar cerca, que él quería que estuviera más cerca de él, para darle sus enseñanzas, para enseñarlos más a fondo, darles más, pues sí, enseñarlos más. Y les cambia completamente la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces no necesitamos que nos estén dice las cosas, pero con el ejemplo, Jesús era una buena persona. Tanto lo que decía como actuaba, él con eso hacía que la gente lo siguiera, porque no solo era hablar y hablar y hablar, sino poner en práctica lo que él decía, hacía vida lo que él decía. Entonces muchas veces eso es lo que hace falta.
no tanto estar hablando de Jesús, sino comportarnos como Jesús quiere y así nosotros atraer a las demás personas a que se acerquen a Jesús. Nosotros fuimos llamados por Jesús. A lo mejor cuando nuestros papás nos iban a inscribir al catecismo, fue una vocecita de Jesús que dijo, yo quiero que Mateo, que María, que como el nombre de cada uno de nosotros, si lo siguiera, que vinieran al catecismo para aprender más de él, porque quería ser su amigo, que ustedes fueran sus amigos íntimos. ¿Cuántos niños vemos en la calle o cuántos niños conocemos que no vienen al catecismo? Y nosotros fuimos llamados, a lo mejor los que nos trajeron fueron nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos, o por la razón que haya sido, pero estamos aquí en el catecismo y tenemos que tener en cuenta que eso nos hace especiales, que nos hace especiales porque Jesús nos quiso llamar personalmente para que ustedes lo conocieran y fueran sus amigos. Y entonces, así como Él llamó a sus discípulos para que escucharan las enseñanzas y después los discípulos se los platicaran a los demás, así es lo que Jesús está pidiendo de nosotros, que nosotros, con lo que nosotros aprendamos aquí en el catecismo, contagiar a los demás. Hemos hablado de que hay veces que nos cuesta trabajo hacer o actuar de la forma correcta, de la que es la forma en que Jesús quisiera que actuáramos. Y que cuesta trabajo, porque a nosotros incluso como adultos también nos sigue costando trabajo hacer las cosas como Jesús quiere, como es lo correcto. Pero todos estamos en este camino. ¿Para qué? Para que la demás gente vea y diga, ¿qué le pasa a ese niño que antes era a lo mejor grosero, respondón, que no le ayudaba a su mamá y todo? Pero desde que va al catecismo sigue siendo poquito grosero, pero ya le ayuda a su mamá, no le contesta tanto. ¿Por qué? Porque iban a decir, se está juntando con Jesús, está aprendiendo de Jesús. Y como dice el refrán, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Jesús no era un lobo, pero es el Hijo de Dios y las enseñanzas que Él nos da son las que debemos de aprender para que desde lejos se vea que somos amigos de Jesús, que venimos al catecismo, que fuimos sus llamados especiales, que es nuestro amigo, que nos mandó a hablar con nuestra mamá, que nos mandó a hablar con nuestra abuelita, que nos mandó traer aquí al catecismo para que conociéramos más de Él. Entonces nos tenemos que sentir muy especiales y no defraudarlo. Él sabe que nos vamos a equivocar y que nos va a costar trabajo, pero que vea el esfuerzo que estamos haciendo por ser su amigo, para que seamos como Él, para que en un futuro seamos lo más parecido a Él. Y de ahí nacen los discípulos, de la necesidad de estar con Él, porque por las ganas, por todo lo que hemos conocido a Jesús y ya lo conocemos, nos dan más ganas de aprender de Él y nos dan más ganas de saber qué hacía Él y actuar como Él, para que en la calle digan, ay, mira, esos son los niños del catecismo, esos niños son amigos de Jesús, por nuestras acciones, no tanto por que nos vean que entramos en la iglesia o nos vean que estamos tomando el catecismo, no, que nos vean por nuestras acciones. Eso es ser discípulos de Jesús. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, a ser discípulos de Jesús. Que así como los discípulos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Así nosotros lo digamos, Maestro, ¿dónde vives? Para que Él nos diga, si quieres saber, sígueme y quédate. Y quedarnos siempre con Él, porque sabemos que Él es nuestro Maestro, que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Esa es la enseñanza que Él nos quiere dejar en este Evangelio. Espero que lo hayan entendido y que no haya quedado dudas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con las actividades del libro y seguimos en la página 101. En la página 101 viene la imagencita esta. La imagen está hablando de la lectura que leímos. La actividad dice que pongamos los nombres de las personas que aparecen en la lectura. Las personas que aparecen en la lectura es Juan, el Bautista, y sus discípulos, que son este y este es Jesús. Los discípulos era uno Santiago y uno Andrés. Entonces ya ustedes le ponen Santiago, Andrés, Juan y Jesús, ¿ok? Y los colorean.
para que el trabajo se vea bonito, ¿ok? Igual no se olviden de mandarme una fotito de esta actividad. Después, mientras coloreamos o mientras estamos recordando esta actividad, tenemos que repetir esta frase que dice: maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y igual coloreamos la frase, que es la nubecita que aparece aquí en la parte de abajo de la página 101. Ahora vamos a hacer la oración que viene en la página 102. Ponemos nuestras manitas en posición de oración y repetimos todos juntos. Señor Jesús, como los discípulos, también nosotros queremos conocer más de ti, quedarnos contigo y dejarnos instruir por ti. Enséñanos a ser tus discípulos para contagiar a los demás todo lo que aprendamos de ti. Amén. Ahora, aquí en la actividad nos dice que entonemos un cantito. Igual en el grupo les mandamos la cancioncita. Les voy a poner nada más un cachito de la canción para que la cantemos ahorita, siguiéndola aquí, ¿ok? A ver si la alcanzamos a escuchar. Y la cantamos, aunque sea un cachito, no la voy a dejar toda, porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a hacer el video muy largo. Y cantamos: tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontrando estoy. Tomados de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentra al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigue como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. De la mano con Jesús yo voy, contigo con Jesús al pastor. Bueno, ese es una cachito nada más de la canción. Si a ustedes les gustó, pueden ponerla. Ahí les digo que en el grupo les mandamos el link para que si quieren en lo que están coloreando o están trabajando, puedan estarla escuchando y se la puedan aprender. Es una canción muy bonita. Bueno, sigamos con las actividades del libro. Dice: la palabra de Dios nos propone un ideal hacia el cual debemos caminar siempre. Te invito a considerar las siguientes frases. Me daré tiempo para estar con Jesús en la oración. Seguiré reflexionando la palabra de Jesús porque quiero conocerlo más. Me contagiaré de Jesús porque quiero contagiar a los demás. Aprendo lo que el sacramento de la Eucaristía hace en mi vida. En la Eucaristía conozco a Jesús y lo comparto a los demás. Entonces, esa es nuestra tarea de esta semana, compartir con los demás, que la gente se dé cuenta que somos amigos de Jesús y que empezamos a actuar como Jesús. Aquí la actividad que nos propone el libro es: el domingo después de misa comparte con un amiguito lo que aprendiste de Jesús al haber estado con él y escuchar su palabra.
Sigue repasando las oraciones que aparecen al final de tu libro. Entonces, esa va a ser la tarea. Como sabemos, a lo mejor no podemos salir a misa o todo, pero la tarea va a ser compartir con alguien de su familia, o si es que si pueden ver a un amiguito o algo, compartir qué es lo que aprendieron, no en la misa, sino en este tema. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? ¿O qué es lo que han aprendido ustedes en estos casi 3 años de catecismo? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido de Jesús? Eso, si no pueden compartirlo con un amiguito, ustedes me lo van a escribir entonces en una hoja del cuaderno, y van a ponerle qué es lo que yo he aprendido de Jesús, y me lo van a escribir si lo quieren escribir, o hacen un dibujito y ya abajito me ponen la explicación. Una sola cosa, no me pongan todo lo que han aprendido, porque me imagino que han aprendido mucho. Pero una sola cosa, lo que más se les haya grabado de estos casi 3 años del catecismo, y me van a hacer un dibujito y abajito me ponen la explicación del dibujo, ¿ok? Y eso sería todo por este tema. Espero que haya quedado claro, y si no, ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, nos pueden mandar un mensajito ahí en el grupo y trataremos de contestárselos. Que pasen una feliz semana, que espero que todos sus familiares se encuentren bien, y nos vemos la próxima semana. Saludos.